Capítulo 6. Perder nuestro cuerpo, perdernos a nosotros mismos. Sé paciente con todo lo que está por resolverse en tu corazón e intenta amar tus propias preguntas. Vive las preguntas ahora. Quizá poco a poco, sin darte cuenta, irás acercándote algún día lejano hacia la respuesta. Rainer Maria Rilke. Rilke. Letters to a Young Poet. Cherry entró en mi consulta con los hombros caídos y la barbilla prácticamente tocándole el pecho. Antes incluso de pronunciar ni una palabra, su cuerpo me estaba indicando que tenía miedo de enfrentarse al mundo. También observé que sus mangas largas cubrían solo parcialmente las costras que tenía en los antebrazos. Después de sentarse, me dijo en un tono monótono y estridente que no podía dejar de pellizcarse la piel de los brazos y el pecho hasta sangrar. Según los recuerdos más antiguos de Cherry, su madre había estado al frente de un hogar de acogida y su casa solía estar repleta de hasta un máximo de 15 niños extraños, disruptivos, atemorizados y atemorizantes, que desaparecían en cuanto llegaban. Cherry había crecido cuidando a esos niños transitorios, sintiendo que no había espacio para ella y sus necesidades. Sé que yo no fui deseada, me dijo, no estoy segura de cuándo me di cuenta de eso por primera vez, pero he pensado en cosas que mi madre me dijo y las señales siempre estuvieron allí. Me decía, sabes, no creo que pertenezcas a esta familia, creo que nos dieron a una hija equivocada y me lo decía con una sonrisa en el rostro. Pero claro, la gente suele fingir que bromea cuando dice algo en serio. Con los años, nuestro equipo de investigación ha comprobado repetidamente que el maltrato emocional y el abandono crónico pueden ser igual de devastadores que el abuso físico y sexual. Jerry resultó ser un ejemplo viviente de estos hallazgos. Que no te vean, que no te conozcan y no tener a dónde ir para sentirse seguro es devastador a cualquier edad, pero es particularmente destructivo en los niños pequeños que aún siguen buscando su sitio en el mundo. Cherry se había graduado de la universidad, pero ahora tenía un aburrido trabajo en una oficina. Vivía sola con sus gatos y no tenía amigos cercanos. Cuando le pregunté sobre los hombres, me dijo que su única, entre comillas, relación había sido con un hombre que la secuestró en unas vacaciones de la universidad en Florida. La mantuvo cautiva y la violó repetidamente durante 5 días consecutivos. Recordaba haber permanecido encogida, aterrorizada y paralizada casi todo ese tiempo, hasta que se dio cuenta de que podía intentar escapar. Escapó simplemente caminando mientras él estaba en el baño. Cuando llamó a su madre para que la fuera a buscar, su madre se negó a responder la llamada. Cherry finalmente pudo llegar a casa con la ayuda de un centro para víctimas de violencia doméstica. Cherry me dijo que había empezado a pellizcarse la piel porque le aportaba cierto alivio frente a su paralización. Las sensaciones físicas la hacían sentir más viva, pero también profundamente avergonzada. Sabía que era adicta a estas acciones, pero no podía dejar de hacerlas. Había consultado a varios profesionales de la salud mental antes que a mí y le habían preguntado repetidamente sobre su, entre comillas, comportamiento suicida. También había sido sometida a una hospitalización involuntaria por parte de un psiquiatra que se negó a tratarla a menos que le prometiera que no volvería a pellizcarse la piel de nuevo. Sin embargo, según mi experiencia, los pacientes que se practican cortes o que se pellizcan la piel como Sherry raras veces son suicidas, simplemente intentan hacer algo para sentirse mejor del único modo que saben. Es un concepto difícil de entender para mucha gente.
Como comenté en el capítulo anterior, la respuesta más habitual a la angustia es buscar a personas que nos gustan y en las que confiamos para que nos ayuden y nos den el valor de seguir adelante. También podemos calmarnos realizando una actividad física como ir en bicicleta o ir al gimnasio. Empezamos a aprender estas maneras de regular nuestros sentimientos desde el primer momento que alguien nos alimenta cuando tenemos hambre, nos tapa cuando tenemos frío o nos mece cuando nos hemos hecho daño o tenemos miedo. Pero si nadie te ha mirado nunca con amor ni te ha dedicado una sonrisa al verte, o si nadie ha corrido a ayudarte y en lugar de eso te ha dicho deja de llorar o ya te daré yo motivos para llorar, entonces debes descubrir otras maneras de cuidar de ti mismo. Es probable que experimentes con cualquier cosa, drogas, alcohol, bulimia o cortes, que te aporte algún tipo de alivio. Aunque Cherry acudía obedientemente a cada visita y respondía a mis preguntas con gran sinceridad, yo no sentía que tuviéramos el tipo de conexión vital que es necesaria para que la terapia funcione. Le sugerí que viera a Liz, una terapeuta masajista con la que yo había trabajado anteriormente. Durante la primera visita, Liz colocó a Sherry en la camilla de masajes y luego se puso al extremo de la camilla, sujetando suavemente los pies de Sherry. Allí echada, con los ojos cerrados, Sherry de repente se puso a gritar en pánico. ¿Ode está? De algún modo, Cherry había perdido la pista de Liz, aunque Liz estaba justo allí sujetando con las manos los pies de Cherry. Cherry fue una de las primeras pacientes que me enseñaron la extrema desconexión del cuerpo que experimentan tantas personas con historias de traumas y de abandono. Descubrí que mi formación profesional centrada en la comprensión y en la percepción había pasado por alto la importancia del cuerpo vivo y que respira, el fundamento de nuestro yo. Sherry sabía que pellizcarse la piel era algo destructivo y que tenía que ver con el abandono de su madre, pero comprender el origen del impulso no le ayudaba a controlarlo. Perder el cuerpo. Una vez estuve al corriente de ello. Me sorprendió descubrir cuántos pacientes me decían que no podían sentir áreas enteras de su cuerpo. En ocasiones les pedía que cerraran los ojos y me dijeran qué había puesto en sus manos extendidas. Ya fuera la llave de un coche, una moneda de 25 céntimos o un abrelatas, a menudo no podían adivinar qué tenían en la mano. Sus percepciones sensoriales no funcionaban. Se lo comenté a mi amigo, Alexander McFarlane de Australia, que había observado el mismo fenómeno. En su laboratorio de Adelaida había estudiado la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que estamos sosteniendo la llave de un coche sin mirarla? Reconocer un objeto en la palma de la mano requiere percibir su forma, peso, temperatura, textura y posición. Cada una de estas experiencias sensoriales diferentes se transmite a una parte diferente del cerebro que luego debe reintegrarlas en una única percepción. McFarlane descubrió que a las personas con trastorno por estrés postraumático solía costarles reconstruir la imagen. Cuando tenemos los sentidos amortiguados, dejamos de sentirnos totalmente vivos. En un artículo titulado ¿Qué es una emoción?, de 1884, William James, el padre de la psicología americana, describía un sorprendente caso de insensibilidad sensorial en una mujer a la que entrevistó. No tengo sensaciones humanas, le dijo. Estoy rodeada de todo lo que me podría hacer la vida feliz y agradable, pero no tengo suficiente facultad de disfrute y de sentimiento. Todos mis sentidos, cada parte de mi propio yo, es como si estuvieran separados de mí y no pudiera permitirme ningún sentimiento. Esta imposibilidad parece depender de un vacío que siento en la parte frontal de mi cabeza y esta debido a la disminución de la sensibilidad por toda la superficie de mi cuerpo.
ya que me parece que en realidad nunca alcanzo los objetos que toco. Todo esto puede parecer poco importante, pero da como resultado aterrador que es la imposibilidad de tener cualquier sentimiento y cualquier tipo de disfrute, aunque experimento la necesidad y el deseo de tenerlos, lo cual convierte mi vida en una incomprensible tortura. Esta respuesta al trauma suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede la gente traumatizada aprender a integrar las experiencias sensoriales ordinarias para poder vivir con el flujo natural de sus sentimientos y sentirse segura y completa en su cuerpo? ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Muchos de los primeros estudios de neuroimagen en personas traumatizadas eran como lo que hemos visto en el capítulo 3. Se, centraba, se centraban en cómo reaccionaban los sujetos a recordatorios específicos del trauma. Más adelante, mi compañera Ruth Lanius, que realizó los escáneres cerebrales a Stan y Ute Lawrence, planteó una nueva pregunta. ¿Qué sucede en el cerebro de los supervivientes de traumas cuando no están pensando en el pasado? Sus estudios sobre el cerebro en reposo, la red neuronal por defecto, RND, abrió todo un nuevo capítulo en la comprensión de cómo el trauma afecta la conciencia de uno mismo, específicamente la conciencia sensorial de uno mismo. La doctora Lanius seleccionó a un grupo de 16 canadienses normales, entre comillas, para hacerles un escáner cerebral, mientras no pensaban en nada en particular. Esto no es fácil de lograr. Mientras estamos despiertos, nuestro cerebro no para, pero les pidió que centraran la atención en su respiración y que intentaran vaciar la mente al máximo. Luego, repitió el mismo experimento con 18 personas que habían tenido historias de maltrato crónico grave durante la infancia. ¿Qué está haciendo nuestro cerebro cuando no tenemos nada concreto en la mente? Resulta que prestamos atención a nosotros mismos. El estado por defecto activa las áreas cerebrales que trabajan conjuntamente para crear nuestra percepción del yo. Cuando Ruth analizó los escáneres de los sujetos normales, observó la activación de regiones de la red neuronal por defecto que anteriores investigadores habían descrito. Me gusta llamarlo la cresta de la autoconcienciación, las estructuras de la línea media del cerebro que empiezan justo sobre los ojos, discurren por el centro del por el centro del cerebro hasta la nuca. Todas estas estructuras de la línea media están implicadas en nuestra percepción del yo. La región más brillante en la parte posterior del cerebro es el cíngulo posterior, que nos da la percepción física de dónde estamos. Entre paréntesis, nuestro GPS interno. Está fuertemente conectado con la corteza prefrontal medial. La torre de vigilancia que mencioné en el capítulo 4. Esta conexión no aparece en el escáner porque la RMF, que es la resonancia magnética funcional, no puede medirla. También está conectado con las áreas cerebrales que registran las sensaciones procedentes del resto del cuerpo. Dos puntos, la ínsula que transmite los mensajes de las vísceras a los centros emocionales, los lóbulos parietales que integran la información sensorial y el cíngulo anterior que coordina las emociones y el pensamiento. Todas estas áreas contribuyen a la conciencia. La diferencia con los escáneres de los 18 pacientes del trastorno por estrés postraumático crónico
con traumas graves vividos en la primera infancia era llamativa. Prácticamente no había activación de ninguna de las áreas de autopercepción del cerebro. La CPFM, la corteza prefrontal del centro, el cíngulo anterior, la corteza parietal y la ínsula no estaban en absoluto iluminados. La única área que mostraba una ligera activación era el cíngulo posterior, que es el responsable de la orientación espacial básica. Solo podía haber una explicación para estos resultados. En respuesta al propio trauma y para manejar el miedo, se persistió mucho tiempo después. Estos pacientes habían aprendido a desconectar las áreas del cerebro que transmiten los sentimientos viscerales y las emociones que acompañan y definen el terror. Sin embargo, en nuestra vida diaria, estas mismas áreas cerebrales son responsables de registrar todo el abanico de emociones y sensaciones que forman los cimientos de nuestra autoconcienciación, la percepción de quiénes somos. Lo que estábamos viendo era una adaptación trágica en un esfuerzo para desconectar unas sensaciones aterradoras. También adormecieron su capacidad de sentirse totalmente vivos. Vieron dos imágenes de un cerebro. Localización del yo. La cresta de la autoconcienciación, empezando desde la parte delantera del cerebro a la derecha. Está compuesta por la corteza prefrontal orbital, la corteza prefrontal medial, el cíngulo anterior, el cíngulo posterior y la ínsula. En las personas con historias de trauma crónico, las mismas regiones muestran una actividad claramente reducida, haciendo que sea difícil registrar los estados internos y evaluar la relevancia personal de la información entrante. La desaparición de la activación prefrontal medial podría explicar por qué tantas personas traumatizadas pierden la noción de propósito y de dirección. Solían comprenderme la frecuencia con la que mis pacientes me pedían consejos sobre las cosas más ordinarias y luego que pocas veces los seguían. Ahora comprendo que la relación con su propia realidad interior estaba deteriorada. ¿Cómo podían tomar decisiones? ¿O poner ningún plan en marcha? Si no podían definir qué querían. ¿Cómo podían tomar decisiones o poner ningún plan en marcha si no podían definir qué querían o más precisamente qué intentaban decirles las sensaciones de su cuerpo? O como dijo Moshe Feldenkrais, el gran terapeuta corporal del siglo XXI, no puedes hacer lo que quieres hasta que sabes qué estás haciendo. Las implicaciones están claras. Para sentirse presente, debes saber dónde estás y ser consciente de lo que te pasa. Si el sistema de autopercepción se estropea, debemos encontrar maneras de reactivarlo. El sistema de autopercepción. Fue fascinante ver cómo Cherry mejoró con su terapia de masajes,
Con su terapia con masajes, se sentía más calmada y con más arrojo en su vida diaria, y también estaba más relajada y abierta conmigo. Se implicó realmente en su terapia y sentía verdadera curiosidad por su comportamiento, sus pensamientos y sus sentimientos. Dejó de pellizcarse la piel y cuando llegó el verano empezó a pasar algunas tardes sentada fuera en las escaleras de su casa, charlando con sus vecinos. Incluso se unió al coro de una iglesia, una experiencia maravillosa de sincronía grupal. Fue más o menos en esta época cuando conocí a Antonio Damasio en un pequeño think tank organizado por Dan Schachter, el presidente del Departamento de Psicología de Harvard. En una serie de brillantes artículos y libros científicos, Damasio clarificaba la relación entre los estados corporales, las emociones y la supervivencia. Damasio, un neurólogo que había tratado a centenares de personas con diferentes formas de daño cerebral, se quedó fascinado con la conciencia y con la identificación de las áreas del cerebro necesarias para saber qué sentimos. Ha dedicado su carrera a cartografiar los elementos responsables de nuestra experiencia del yo. The Feeling of What Happened es para mí su libro más importante y leerlo fue una revelación. Damasio empieza señalando la profunda división entre nuestra percepción del yo y la vida sensorial de nuestro cuerpo. Como explica poéticamente, en ocasiones usamos nuestra mente no para descubrir hechos, sino para ocultarlos. Una de las cosas que la plantilla oculta con más eficacia es el cuerpo, nuestro propio cuerpo, y con ello me refiero a su interior. Como un velo echado sobre la piel para garantizar su pudor, la pantalla elimina parcialmente de la mente los estados internos del cuerpo, aquellos que constituyen el flujo de la vida a medida que deambula por el viaje de cada día. Sigue describiendo cómo esta pantalla puede actuar en nuestro favor, permitiéndonos atender a los problemas acuciantes del mundo exterior. Sin embargo, tiene un precio. Suele impedirnos percibir el posible origen y naturaleza de lo que llamamos el yo. Basándose en el trabajo centenario de William James, Damasio afirma que el núcleo de nuestra autoconcienciación reside en las relaciones físicas que transmiten los estados internos del cuerpo. Los sentimientos primordiales proporcionan una experiencia directa de nuestro propio cuerpo, vivo, sin palabras, sin adornos y sin palabras, sin adornos y tú. A ver, voy a retroceder un poquito. Los sentimientos primordiales proporcionan una experiencia directa de nuestro propio cuerpo vivo, sin palabras, sin adornos y conectado nada más que con la pura existencia. Estos sentimientos primordiales reflejan el estado actual del cuerpo en varias dimensiones, en una escala que va del placer al dolor y se originan a nivel del tronco cerebral y no en la corteza cerebral. Todas las emociones sentidas son complejas variaciones musicales de los sentimientos primordiales. Nuestro mundo sensorial toma forma incluso antes de que nazcamos. En el útero sentimos el líquido amniótico contra nuestra piel, escuchamos los sonidos amortiguados del flujo sanguíneo y del tracto digestivo en funcionamiento. Nos adaptamos a los movimientos de nuestra madre. Después del nacimiento, la sensación física define nuestra relación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Empezamos siendo nuestra humedad, nuestra hambre, nuestra saciedad y nuestra somnolencia.
Una cacofonía de sonidos e imágenes incomprensibles presiona nuestro inmaculado sistema nervioso. Incluso después de adquirir la conciencia y el lenguaje, nuestro sistema de percepción corporal nos da un retorno crucial sobre nuestro estado momento a momento. Su tarareo constante comunica los cambios en nuestras vísceras y en los músculos de nuestro rostro, torso y extremidades, que señalan el dolor y el confort, así como necesidades como el hambre y la excitación sexual. Lo que se produce a nuestro alrededor también afecta nuestras sensaciones físicas. Ver a alguien que conocemos, escuchar sonidos concretos, una canción, una sirena o notar una variación de temperatura cambia nuestro centro de atención y sin que seamos conscientes de ello influye en nuestros pensamientos y en nuestras acciones subsiguientes. Como hemos visto, el trabajo del cerebro es supervisar y evaluar constantemente lo que sucede en nuestro interior y alrededor nuestro. Estas evaluaciones se transmiten mediante mensajes químicos en el flujo sanguíneo. Segundito. Y mediante mensajes eléctricos a nuestros nervios, causando cambios sutiles o drásticos en todo el cuerpo y en el cerebro. Estos cambios suelen suceder sin nuestra contribución consciente o nuestro conocimiento. Las regiones subcorticales del cerebro son sorprendentemente eficientes regulando nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, la digestión, la secreción hormonal y el sistema inmunológico. Sin embargo, estos sistemas pueden saturarse si nos enfrentamos a una amenaza constante e incluso ante la percepción de una amenaza. Esto explica la gran variedad de problemas físicos que los investigadores han documentado en las personas traumatizadas. Sin embargo, nuestro yo consciente también desempeña un papel vital en el mantenimiento de nuestro equilibrio interior. Debemos registrar nuestras sensaciones físicas y actuar en función de ellas para mantener seguro nuestro cuerpo. Darnos cuenta que tenemos frío nos empuja a ponernos jersey. Sentir hambre o notarnos ausentes. ah, n- o notarnos ausentes nos indica que tenemos el nivel de azúcar bajo y nos incita a comer algo. La presión de la vejiga llena nos manda al baño. Damasio destaca que todas las estructuras cerebrales que registran sentimientos de fondo se sitúan cerca de áreas que controlan funciones de organización básicas como la respiración, el apetito, la eliminación y los ciclos de sueño-vigilia. Esto es porque las consecuencias de tener emociones y atención están completamente relacionadas con la tarea fundamental de gestionar la vida dentro del organismo. No se puede gestionar la vida y mantener el equilibrio homeostático sin datos sobre el estado actual del cuerpo del organismo. Damasio llama estas áreas organizativas del cerebro el proto-yo porque crean el conocimiento sin palabras subyacente tras nuestra percepción consciente del yo. El yo bajo amenaza. En el año 2000, Damasio y sus compañeros publicaron un artículo en la publicación científica más importante del mundo, Science, en el que describían cómo rememorar una emoción negativa intensa causa cambios significativos en las áreas cerebrales que reciben las señales nerviosas de los músculos, las tripas y la piel, áreas cruciales para regular las funciones corporales básicas. Los escáneres cerebrales del equipo mostraron que recordar un acontecimiento emocional pasado nos hace volver a experimentar realmente las sensaciones viscerales que tuvimos durante el acontecimiento original.
Cada tipo de emoción produjo un patrón característico diferente de los demás. Por ejemplo, una parte concreta del tronco cerebral estaba activa en la tristeza y la ira, pero no en la felicidad o el miedo. Todas estas regiones cerebrales se encuentran debajo del sistema límbico, al que suelen asignarse las emociones. Sistema, uy, me perdí. Eh, per- perdón. Asignarse las emociones, sí. Al que suelen asignarse las emociones. Sin embargo, vemos su implicación cada vez que usamos una de las expresiones comunes que relacionan las emociones intensas con el cuerpo. Me pones enfermo, se me eriza la piel, me quedé mudo de emoción, el corazón se me encogió, me pone los nervios de punta. El sistema elemental del yo en el tronco cerebral y en el sistema límbico se activa masivamente cuando las personas se enfrentan a la amenaza de ser aniquiladas, lo cual provoca una abrumadora sensación de miedo y terror acompañada por una activación fisiológica intensa. Para las personas que están reviviendo un trauma, nada tiene sentido. Están atrapadas en una situación de vida o muerte, un estado de miedo paralizante o de rabia cegadora. La mente y el cuerpo se activan constantemente como si estuvieran ante un peligro inminente. Se sobresaltan ante el menor ruido y se frustran con pequeñas irritaciones. Tienen el sueño crónicamente alterado y la comida suele perder sus placeres sensoriales. Esto, a su vez, puede desencadenar unos intentos desesperados de acallar estos sentimientos mediante la paralización y la disociación. ¿Cómo recuperan el control las personas cuando su cerebro animal se encuentra atascado en una lucha por la supervivencia? Si lo que sucede en lo más profundo de nuestro cerebro animal dicta cómo nos sentimos y si nuestras sensaciones corporales están orquestadas por las estructuras cerebrales subcorticales, subconscientes, ¿cuánto control sobre ellas podemos tener realmente? Agencia, ser dueños de nuestra vida. Agencia es el término técnico para describir la sensación de estar a cargo de nuestra vida, saber dónde estamos, saber que tenemos mucho que decir sobre lo que nos sucede, saber que tenemos la capacidad de modelar nuestras circunstancias. Los veteranos que pegaban puñetazos en las paredes de la clínica de la Administración para Asuntos de los Veteranos estaban intentando aseverar su agencia, hacer que pasara algo, pero terminaron sintiéndose aún más fuera de control y muchos de ellos, hombres tan seguros de sí mismos en el pasado, quedaron atrapados en el ciclo entre una actividad frenética y la inmovilidad. La agencia empieza con lo que los científicos llaman interocepción, el conocimiento de nuestras sensaciones sensoriales corporales sutiles. Cuanto mayor sea este conocimiento, más potencial tendremos de controlar nuestra vida. Saber qué sentimos es el primer paso para saber por qué nos sentimos así. Si somos conscientes de los cambios constantes en nuestro entorno interior y exterior, podemos movilizarnos para manejarlos, pero no podemos hacerlo a menos que nuestra torre de vigilancia, la CPFM, mm, la corteza prefrontal del centro, aprenda a observar qué sucede en nuestro interior. Por eso la práctica consciente que refuerza la... ¡Qué terrible! La corteza prefrontal del centro es una piedra angular en la superación del trauma. Sí.
Después de ver la maravillosa película El viaje del emperador, me encontré pensando en algunos de mis pacientes. Los pingüinos son estoicos y adorables, y es trágico ver cómo desde tiempos inmemoriales caminan arduamente 70 millas tierras adentro, desde el mar, soportando unas adversidades indescriptibles para llegar a zona de reproducción, perdiendo muchos huevos viables para luego, casi muertos de hambre, volver al océano. Si los pingüinos tuvieran nuestros lóbulos frontales, habrían usado sus pequeñas aletas para construir iglús, habrían ideado una mejor división de las tareas y habrían reorganizado su suministro de alimentos. Muchos de mis pacientes han sobrevivido a un trauma con un valor y una persistencia enorme solo para volver a sufrir los mismos problemas una y otra vez. El trauma ha averiado su brújula interior y les ha arrebatado la imaginación que necesitan para crear algo mejor. La neurociencia de la yoidad y de la agencia valida el tipo de terapias somáticas que han desarrollado mis amigos Peter Levine y Pat Ogden. Comentaré estos y otros enfoques sensorio-motores con más detalle en la parte 5. Pero básicamente su objetivo es triple: sacar la información sensorial que está bloqueada y paralizada por el trauma, ayudar a los pacientes a aceptar en lugar de suprimir las energías liberadas por esta experiencia interior, completar las acciones físicas de autopreservación que quedaron desbaratadas mientras estuvieron atrapados, contenidos o paralizados por el terror. Nuestros presentimientos nos indican que es seguro, que es vital o amenazante, aunque no podamos explicar por qué nos sentimos de un modo en especial. Nuestra interioridad sensorial nos manda continuamente mensajes sutiles sobre las necesidades de nuestro organismo. Los presentimientos también nos ayudan mm, a evaluar lo que sucede a nuestro alrededor. Nos avisan de que el tipo que se nos está nos avisan de que el tipo que qué terrible esto. Nos avisan allá de que el tipo que me enredé con esto. Nos avisan de que el tipo que se nos claro, ya. Está hablando de un sujeto, de que el tipo que se nos está acercando parece espeluznante, pero también nos transmiten que una sala orientada al oeste rodeada de lirios nos hace sentir tranquilos. Cuando tenemos una conexión cómoda con nuestras sensaciones interiores, si confiamos en que nos den informaciones exactas, sentimos que tenemos el control de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestro yo. Sin embargo, las personas traumatizadas se sienten crónicamente inseguras dentro de su cuerpo. El pasado, el pasado está vivo en forma de incomodidad interior constante. Su cuerpo se ve continuamente bombardeado por señales de alarma viscerales y en un intento de controlar estos procesos suelen volverse expertos en ignorar sus instintos y en adormecer la conciencia de lo que está pasando en su interior. Aprenden a esconderse de sí mismos. Cuanto más intenta la gente perder de vista e ignorar las señales internas de aviso, más probable es que se apoderen del control y les dejen desconcertados, confusos y avergonzados. Las personas que no pueden sentir cómodamente cómo que les sucede por dentro, claro, las personas que no pueden sentir cómodamente lo que les sucede por dentro se vuelven vulnerables a responder ante cualquier cambio sensorial, ya sea desconectándose o con ataques de pánico. Desarrollan miedo al propio miedo. Sabemos que estos síntomas de pánico se mantienen en gran parte porque el individuo desarrolla un miedo a las sensaciones corporales asociadas con los ataques de pánico. El ataque puede ser desencadenado por algo que la persona sabe que es irracional, pero el miedo a las sensaciones hace que escalen hasta una situación de emergencia en
todo el cuerpo, muerto de miedo y paralizado por el miedo, colapsarse y quedarse paralizado. Describen precisamente cómo se perciben el terror y el trauma. Son su base visceral. La experiencia del miedo se deriva de las respuestas primitivas a la amenaza, donde la huida queda de algún modo frustrada. La gente se convierte en rehén del miedo hasta que esta experiencia visceral cambia. El precio de ignorar y distorsionar los mensajes del cuerpo es ser incapaz de detectar qué es realmente peligroso o dañino para nosotros, e igual de malo que es seguro o fortalecedor. La autorregulación depende de mantener una relación cordial con nuestro cuerpo. Sin ella tenemos que depender de la regulación exterior, la medicación, drogas como el alcohol, la reafirmación constante o el cumplimiento compulsivo de los deseos de los demás. Muchos de mis pacientes no responden al estrés reconociéndolo y nombrándolo, sino desarrollando cefaleas con migrañas y ataques de asma. Sandy, una enfermera de mediana edad, me dijo que de niña se sentía aterrorizada y sola debido a que sus padres alcohólicos no la veían. Lidió con ello volviéndose obediente con todas las personas de las que dependía, incluido yo, su terapeuta. Cuando su esposo hacía un comentario desconsiderado, a ella le daba un ataque de asma. Para cuando se daba cuenta de que no podía respirar, era demasiado tarde para que el inhalador le hiciera efecto y tenían que llevarla a urgencias. Eliminar nuestros gritos internos pidiendo ayuda no impide que nuestras hormonas del estrés movilicen nuestro cuerpo. Aunque Sandy hubiera aprendido a ignorar sus problemas relacionales y a bloquear sus señales de aflicción física, hacían acto de aparición a través de síntomas que requerían su atención. Su terapia se centraba en identificar el vínculo entre sus sensaciones físicas y sus emociones, y también la animé a apuntarse a un curso de kickboxing. No tuvo que ir ningún día a urgencias durante los 3 años en los que fue paciente mía. Los niños y los adultos traumatizados tienen muchos síntomas somáticos para los que no se encuentra ninguna base física clara. Pueden incluir dolores crónicos de espalda y de nuca, fibromialgia, migrañas, problemas digestivos, colon espástico o síndrome del intestino irritable, fatiga crónica y ciertas formas de asma. Los niños traumatizados presentan una tasa de asma 50 veces superior que sus semejantes no traumatizados. Varios estudios han demostrado que muchos niños y adultos con ataques de asma fatales no eran conscientes de haber tenido problemas respiratorios antes de los ataques. Alexitimia, incapacidad de poner palabras a los sentimientos. Tuve una tía viuda. Perdón. Eh, Tuve una tía viuda con un doloroso historial traumático que se convirtió en abuela honoraria de nuestros hijos. Solía venir a visitarnos con frecuencia, unas visitas siempre marcadas por mucha actividad: hacer cortinas, arreglar los estantes de la cocina, coser la ropa de los niños y muy poca conversación. Siempre estaba dispuesta a complacer, pero costaba adivinar qué le gustaba hacer. Después de varios días compartiendo comentarios amables, la conversación cesaba y a mí me costaba mucho trabajo rellenar los largos silencios.